¿Alguna vez te has imaginado ser aplaudido como ejemplo de fe, mientras en tu interior sabes que llevas secretos que podrían destruirlo todo en un solo día? ¿Qué pasaría si el juicio de Dios decidiera encontrarte no en silencio, sino ante una multitud enfurecida, revelando exactamente quién eres en realidad? Soy Estebno, y durante muchos años fui visto como un anciano respetado en Chihuahua. Mi nombre estaba vinculado a proyectos sociales, ayuda financiera, discursos sobre ética, familia y fe. Cuando entraba en una sala, la gente se ponía de pie, sonreía, me llamaba ejemplo, me pedía consejo, quería ser como yo. Yo era el hombre de negocios exitoso, el emprendedor próspero, el líder moral que hablaba de integridad mientras firmaba cheques y rezaba en público. Pero detrás de mi corbata perfectamente anudada y de la Biblia bajo el brazo, había un abismo. Mi vida era una cuerda floja, tensa entre lo que predicaba en voz alta y lo que hacía a puerta cerrada. En los pasillos de mis oficinas, usaba mi posición de autoridad para conseguir lo que quería, principalmente de quienes tenían menos poder que yo. Me consideraba intocable. Creía que la influencia que había forjado me protegería de cualquier consecuencia, como si Dios no viera lo que ocultaba. Hasta que un día el juicio me alcanzó, no en el silencio de mi conciencia, sino en el grito ensordecedor de una multitud que decidió que ya no podía tolerar mi hipocresía. Y lo que parecía ser el final para mí se convirtió en el único verdadero comienzo de mi vida. Si te está gustando esta increíble historia, deja un me gusta y suscríbete al canal para que no te pierdas otros testimonios que te llegarán al corazón. Mi vida, desde fuera, estaba perfectamente organizada. Tenía una red de oficinas en Chihuahua, operando en sectores respetables: consultoría, inversiones, administración de propiedades. Mi sede estaba en un edificio moderno con ventanas de espejo, una elegante recepción y empleados bien vestidos. Todo allí transmitía una imagen de orden, disciplina y prosperidad. Mi foto apareció en artículos de periódicos locales, entrevistas en programas de radio y me invitaron a dar charlas sobre ética empresarial y responsabilidad social. Los fines de semana, el panorama cambiaba, pero la narrativa seguía siendo la misma. Estuve en primera línea de la acción comunitaria, ayudando con programas de alimentos para familias desfavorecidas y donando generosas cantidades a causas nobles. Me gustaba ver mi nombre en las placas de agradecimiento y en las listas de patrocinadores. Cuando alguien necesitaba apoyo, ahí estaba yo, con una sonrisa amable y una mano tendida, siempre rodeado de gente que observaba mi labor. En la comunidad de fe, yo era el Elder Stephen. Mis palabras tenían peso. Mi opinión influía en las decisiones. La gente acudía a mí en busca de oración y de guía. Hablé con gran belleza sobre la santidad, la pureza y el peligro del pecado oculto. Lancé advertencias sobre la moral. Condené con vehemencia cualquier desviación y señalé con el dedo los escándalos ajenos. La ciudad me vio como un hombre alineado con Dios y con el éxito, pero Dios vio lo que nadie más vio. Dios vio lo que hice después de que las puertas de mis oficinas cerraron y la imagen pública se disolvió en la comodidad del aire acondicionado de una habitación sin cámaras. Yo soy Esteban, el anciano. Mi don, o lo que muchos llamaban mi virtud, era mi generosidad pública. Realmente di mucho. Invertí dinero en proyectos sociales, ayudé a personas a emprender pequeños negocios y patrociné a jóvenes estudiantes. Sabía el lenguaje adecuado, los gestos adecuados, el momento exacto para realizar un gran acto de caridad para que todos lo vieran y dijeran: ¡qué buen hombre! ¡Qué servidor tan dedicado! También me dediqué al servicio comunitario. Organizaba eventos, coordinaba campañas y hablaba con firmeza sobre la fe, la familia, el trabajo y la honestidad.
Sabía manejar versículos, historias inspiradoras y frases impactantes. Desde fuera, era imposible sospechar que en el interior algo se estaba pudriendo. Mi debilidad y la raíz de toda ruina era algo que prefería no nombrar. Pero hoy, en este testimonio, ya no lo puedo ocultar. Fue abuso de poder y lujuria. Veía a las mujeres más jóvenes como si fueran extensiones de mi poder. Empleadas, colaboradoras, proveedoras de servicios, las elegía, las rodeaba, las presionaba, les hacía insinuaciones. Usaba cumplidos disfrazados de atención, invitaciones privadas disfrazadas de reuniones importantes. Y si alguien dudaba, insinuaba que mi apoyo, mis recomendaciones e incluso la continuidad de su empleo dependían de su buena voluntad hacia mí. Estaba haciendo esto mientras el domingo hablaba sobre la pureza. Lo hice mientras criticaba a los hombres que engañaban a sus esposas. Lo hice creyendo sinceramente que mi posición, el bien que hacía en público, el dinero que donaba, la buena reputación que había construido, todo eso me protegería. Pensé que Dios pesaría mis actos en la balanza y decidiría ignorar mi oscuridad secreta porque, después de todo, ayudé a mucha gente. Esa era mi arrogancia. Pensar que podía comprar el silencio celestial con cheques escritos en la tierra. El caos reinó el día que María decidió no permanecer en silencio. María era una joven empleada en una de mis oficinas. Tenía poco más de 20 años. Provenía de una familia humilde y estaba llena de sueños de crecimiento profesional. La veía como tantas otras que se habían cruzado en mi camino. Talentosa, dedicada, vulnerable. Empezó con elogios por su trabajo. Luego, invitaciones a almuerzos para hablar de ascensos y mensajes fuera del horario laboral. Poco a poco, la línea entre la vida profesional y personal se fue difuminando, no por culpa de ella, sino por culpa mía. La rodeé, mirándola como si fuera mi derecho querer lo que quisiera. Cuando intentaba mantener la distancia, creaba situaciones en las que necesitaba estar a solas conmigo. Revisiones de informes a altas horas de la noche, reuniones en salas más privadas, viajes rápidos de negocios, y en algunas de esas ocasiones me pasé de la raya. Los toques, las palabras, las insinuaciones, hasta que el acoso dejó de ser implícito y se volvió explícito. Me aproveché de mi posición, de su miedo a perder el trabajo y de la dependencia económica de su familia. Durante un tiempo lo soportó en silencio, pero un día algo cambió. Quizás fue una conversación que tuvo con alguien. Quizás fue un profundo cansancio que simplemente explotó. No lo sé con exactitud. Solo sé que un día María entró en una habitación con otras personas y dijo lo que nunca imaginé que alguien tendría el valor de revelar: la verdad. Ella me denunció, primero a nuestros seres queridos, luego oficialmente, y la noticia se extendió por la comunidad más rápido que cualquier rumor que haya visto jamás. Estebno, el anciano y generoso empresario, acosa a sus empleadas. Esteban, el ejemplo, es en realidad un abusador. La comunidad, ya lidiando con sus propios escándalos reprimidos, encontró en mí un blanco perfecto para desatar toda su indignación contra la hipocresía disfrazada de fe. El escándalo estalló. Titulares locales, reuniones de emergencia. Algunos se sorprendieron, otros no tanto. Muchos dijeron: siempre lo sospeché. Hasta que una tarde, la multitud me esperaba en la puerta de mi propio negocio. Nunca olvidaré ese día mientras viva. Llegué a la oficina pensando que sería simplemente otra crisis que gestionar, algo que yo, con mi experiencia, mi capacidad de persuasión y mis contactos, podría superar. Subestimé la sed de justicia de un pueblo harto de la hipocresía. Cuando el coche se acercó a la entrada,
Noté algo diferente. Había una multitud en la acera, letreros improvisados, celulares grabados. En cuanto bajé del auto, empezaron los gritos: abusador, cobarde, falso, un monstruo con traje. Ellos avanzaron. Intenté mantener la compostura, levantar las manos, decir algo, pero no hubo tiempo. Me empujaron, me tiraron del cuello de la camisa, me arrastraron a la calle. Sentí puñetazos, patadas, tirones de pelo, escupitajos. Alguien me arrancó la chaqueta, otro intentó arrancarme el anillo de bodas. Mi cara empezó a saborear el hierro de la sangre. Una piedra me golpeó la frente. Otro golpe me impactó en la boca. Mis piernas cedieron y caí al suelo. Quienes antes me llamaban hermano, ahora me escupían con odio. Vi unos ojos que una vez había visto brillar de admiración por mí, ahora ardían de furia. Mientras los golpes caían sobre mí, mi vida empezó a pasar ante mis ojos, pero no como una película hermosa, sino más bien como una secuencia de escenas de abuso, manipulación y arrogancia. Recordé a cada mujer que sufrió acoso, de cada chiste sucio contado en secreto, por cada empleado humillado para mantener mi poder, de cada discurso sobre santidad que pronuncié con el alma contaminada. El terror de la muerte, en física, se extendía ante mí, pero extrañamente en ese momento no era lo peor. Lo peor fue darme cuenta, con brutal claridad, de que la multitud tenía razón, que esto no era una persecución injusta, era la cosecha, era una consecuencia, era un juicio. Me dolía el cuerpo, pero mi alma ardía aún más intensamente. Tumbado en el asfalto, sintiendo mis huesos casi quebrarse bajo el peso de las botas y las manos, algo escapó de mi boca, no como un discurso, no como una pose, sino como un grito primario. Dios, yo hice esto, yo soy esto, soy el hombre del que hablan, ten piedad de mí. No pedí que me salvaran de la multitud. En ese momento pedí perdón por mi maldad. El conflicto externo era evidente, estaba bajo la violencia de la turba, bajo el odio canalizado de una ciudad que veía en mí la encarnación de todo lo que más detestaba en la religión: el abuso, la hipocresía, el poder utilizado para herir. Mi reputación, construida durante años, se derrumbó en minutos. Mi negocio, mi imagen, mi buen nombre, quedaron aplastados allí mismo, mezclados con el polvo de la calle. Pero el verdadero terremoto ocurrió en el interior. Mientras ellos intentaban contenerme, mientras algunos todavía intentaban golpearme, incluso cuando la policía ya se acercaba, algo dentro de mí se estaba rompiendo de una manera que nunca antes se había roto. Luché instintivamente para defenderme físicamente, pero algo más profundo dentro de mí dejó de defenderse. La primera reacción de mi ego fue querer justificarlo. Están exagerando. No soy tan malo. Otros lo hacen peor. He ayudado a tanta gente. Tengo crédito con Dios. Pero el dolor, la sangre, la mirada de María entre la multitud, firme, triste, decidida, me obligaron a afrontar la realidad sin maquillaje. No hubo injusticia en la rebelión de aquella gente. Yo era culpable. Había usado mi poder para oprimir. Había tratado a las hijas de Dios como objetos desechables, como piezas para alimentar mi lujuria. Había usado la fe como un manto para ocultar mi maldad secreta. Mi lucha interna fue aceptar esto sin huir. Se trataba de agachar la cabeza y dejar de verme como un hombre de Dios que fracasó, y en cambio, verme como un pecador orgulloso que se esconde detrás del nombre de Dios. Este reconocimiento no llegó de golpe, me lo arrebataron a la fuerza, golpe tras golpe, insulto tras insulto, hasta que me silenciaron por dentro. Ese día perdí todo lo visible: honor, posición, respeto, estatus. Pero al mismo tiempo, algo empezó a morir dentro de mí, algo que necesitaba morir, la ilusión de que era mejor que los demás. Cuando estaba al borde de mi colapso, al borde de ser asesinado por la turba, las sirenas comenzaron a sonar.
Se acercaron coches de policía, empezaron a gritar órdenes, me sacaron del círculo de agresión. No sabía si era un indulto o simplemente un aplazamiento de un castigo aún mayor. Me pusieron en una ambulancia, semiconsciente, con la cara hinchada, las costillas doloridas y el cuerpo temblando de dolor y conmoción. En el hospital, entre el ir y venir de enfermeras, pruebas y medicamentos, finalmente estaba solo en una habitación tranquila. Silencio por fuera, porque por dentro se oía un grito. Yo, que siempre había ocupado los mejores asientos, ahora estaba acostado en una cama de hospital, con tubos, vendas y la marca de la ira de una ciudad estampada en mi cuerpo. Ahí es donde entró ella, mi esposa. Caminó lentamente hacia la cama. Tenía los ojos rojos. No sé si era por el llanto, la ira, la vergüenza o todo lo anterior. Se acercó, miró mi rostro desfigurado y no me tocó. Su silencio me dolió más que todos los golpes que había recibido. Finalmente, ella habló. No gritó, no armó un escándalo, no me maldijo. Su voz salió firme, cortando el aire de la habitación. Te perdono, Stephen, pero entiende una cosa. Dios no te perdonará solo porque te estén golpeando. Dios no te perdonará hasta que te arrepientas de verdad. No por haber sido atrapado, sino por quién eres. Aquí, ella señaló mi pecho. Esas palabras entraron como un cuchillo. Hasta entonces, todavía me veía como víctima de una exposición excesivamente dura, de un castigo quizás exagerado. Pero cuando escuché eso de la persona a quien más había traicionado, algo se dio. Cuando ella salió y la puerta se cerró, la habitación pareció encogerse. Me quedé solo con las máquinas pitando, el olor a desinfectante, la luz fría y mi propia conciencia. Ahí fue donde ocurrió el verdadero milagro. Por primera vez en muchos años, dejé de discutir con Dios. Dejé de presentar mi lista de buenas obras. Dejé de comparar mis pecados con los de los demás. Simplemente dije, con la voz entrecortada por la emoción, demasiado avergonzado incluso para rezar, Dios, soy exactamente lo que dicen. Soy peor de lo que imaginan, porque no han visto todo lo que tú has visto. Usé tu nombre para ocultarme. Usé tu palabra para ganar poder. Herí a quienes amas. Destruí la confianza, la pureza, la dignidad. Si quieres aplastarme, eres justo. Pero si aún queda la más mínima posibilidad de misericordia para alguien como yo, no la merezco, pero te lo suplico. Dame un corazón nuevo. No quiero vivir ni un día más como el hombre que una vez fui. En esa cama, con el cuerpo destrozado y el rostro irreconocible, algo dentro de mí se rindió. No a un sistema religioso, no según la opinión de la gente, pero a un Dios que siempre había utilizado como adorno y que, en ese momento, se reveló como juez y al mismo tiempo como la única esperanza. El juicio me había quebrado para que la gracia finalmente pudiera comenzar a reconstruirme. A partir de ese día, nada fue fácil. No hubo un final feliz instantáneo, ni un milagro de restitución pública, ni aplausos para el valor de arrepentirse. En cambio, hubo procesos legales, investigaciones, audiencias, titulares, miradas de disgusto y puertas cerradas. Me hicieron responsable legalmente de mis actos. Me procesaron enfrentándome a acusaciones que esta vez no intenté negar. Mi defensa no fue «soy inocente», sino «cometí un error y acepto las consecuencias». Ver mi nombre en documentos, no como benefactor, sino como demandado, fue una de las experiencias más amargas de mi vida. Tener que escuchar los relatos detallados de las mujeres que había acosado, ya no en conversaciones susurradas en el pasillo, sino en declaraciones oficiales, fue como tener mis entrañas expuestas ante el mundo. Cada afirmación era un espejo, y ya no podía romper ese espejo. Tenía que mirarlo.
Mi empresa colapsó, los socios se distanciaron, se rompieron los contratos. A mí, a quien antes me pedían que diera mi opinión, ahora me evitaban como a un cáncer. Mis propiedades fueron confiscadas, mis pertenencias fueron vendidas. Ese reino de influencia y lucro que había construido a base de apariencias y manipulación se derrumbó como un edificio mal construido en un terremoto. Pero en medio de todo este colapso, algo nuevo estaba sucediendo. Por primera vez, soporté la humillación sin intentar defenderme ante Dios. Empezaba a sentir que, debajo de todo ese peso, había una mano que no me aplastaba para destruirme, sino para impedir que volviera a caer al abismo de donde había venido. Comencé a leer la palabra no como material para discursos, sino como quien lee un grito de ayuda. Textos sobre el arrepentimiento, la justicia y la misericordia. Historias de hombres que cayeron terriblemente y aún así Dios los alcanzó. Me vi reflejado en ellos, no en los momentos heroicos, sino en los momentos vergonzosos. Y misteriosamente esto empezó a encender en mí una esperanza que no había sentido debidamente desde mi juventud. Pagué legalmente por mis errores, perdí mi libertad por un tiempo, perdí dinero, perdí mi posición, perdí casi todas las relaciones que se construyeron sobre la admiración y el interés. Pero en ese proceso, poco a poco, gané algo que nunca tuve realmente, una alma rota. Hoy mi vida es diferente, no tengo títulos ni protagonismo, no me llaman el mayor. Muchos todavía me ven como el hombre del escándalo, y en parte tienen razón. Eso forma parte de mi historia, y no intento borrarla. Vivo sencillamente, trabajo donde puedo, y dedico mi tiempo a servir en lugares donde nadie busca prestigio, ayudando a personas heridas, escuchando historias de dolor, sirviendo en silencio en tareas que no dan fotos para las redes sociales. Mi cicatriz física, una marca en mi cara que nunca desapareció por completo, es mi recordatorio diario. Cada vez que me miro al espejo, recuerdo no solo el día en que casi me linchan, sino el día en ese hospital cuando comprendí que el anciano más grande es Dios y que Él exige justicia y misericordia. Ya no uso su nombre para promocionarme. Utilizo mi propia vergüenza para advertir a otros sobre los peligros del abuso de poder, la lujuria oculta y la hipocresía que prospera gracias a la admiración de los demás. Cuando alguien se acerca a mí y me pregunta, ¿no extrañas lo que tenías? Antes, respondo honestamente, extraño la inocencia que nunca tuve, pero no extraño la máscara que usaba. Hoy tengo menos dinero, menos aplausos, menos influencia, pero tengo algo que antes no tenía: paz con Dios. ¿Te conmovió esta historia? ¿Has pasado por algo similar o conoces a alguien que haya experimentado una transformación similar? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si aún no le has dado me gusta al video, dale me gusta y suscríbete al canal para ver más testimonios que te cambiaron la vida. Mi historia es un testimonio del hecho de que Dios odia el abuso y la hipocresía y que su juicio puede manifestarse incluso en esta tierra. Mucha gente cree que si no sucede nada inmediatamente es porque Dios no está mirando o porque, de alguna manera, el bien que hacemos compensa el mal que hacemos en secreto. Soy prueba viviente de que esto es una mentira peligrosa. Dios vio cada abuso, cada manipulación, cada palabra torcida que usé para presionar a alguien, cada mirada sucia, escondida detrás de una sonrisa devota. Por un tiempo, Él me permitió continuar, no porque lo aprobara, sino porque sabía que el día de la exposición también sería el día de la oportunidad para el arrepentimiento. Cuando llegó el juicio, no fue para darme una pequeña lección. Él vino a quebrantarme por completo, porque solo un hombre quebrantado puede ser verdaderamente reconstruido por la gracia. Hoy en día comprendo que evitar las consecuencias no siempre es misericordia. A veces es simplemente retrasar lo inevitable. En mi caso,
La misericordia de Dios se manifestó precisamente en el hecho de que fui atrapado, expuesto y humillado. Si hubiera seguido siendo aplaudido, tal vez habría muerto alabado por los hombres, pero condenado interiormente, alejado de Dios, atrapado en mi propia mentira. Si ocupas una posición de poder, ya sea en una empresa, una familia, un ministerio o una comunidad, ten en cuenta lo siguiente: a Dios no le impresiona tu reputación. Él ve lo que haces cuando nadie te ve. Él escucha lo que susurras cuando crees que nadie se enterará. Si tu poder está siendo utilizado para herir, para abusar, para manipular, para satisfacer deseos oscuros, entiende esto: es solo cuestión de tiempo antes de que el juicio llame a tu puerta. Pero también entienda algo más: si todavía puedes escuchar este mensaje hoy, todavía hay tiempo para arrepentirte. No esperes que te arrastren a la calle, no esperes que te expongan en los titulares, no esperes ver tu hogar, tu matrimonio, tu carrera derrumbarse. Puedes elegir caer de rodillas ahora, en secreto, ante Dios, y pedirle un nuevo corazón antes de que Él necesite usar una multitud para mostrarte quién eres realmente. Fui salvado de la muerte física ese día, no porque lo mereciera, sino porque Dios tenía un propósito: que yo experimentara el arrepentimiento y la redención, no como teoría, sino como una realidad diaria. Hoy llevo cicatrices en el cuerpo y en el alma, pero también llevo una certeza: el mismo Dios que juzga con justicia es el Dios que perdona profundamente cuando hay verdadero arrepentimiento. Si tu vida se parece a mi antigua vida, bella por fuera, podrida por dentro, no te equivoques. Ninguna cantidad de maquillaje puede resistir la mirada de Dios. Pero hay sangre que lava, gracia que restaura, justicia que corrige y amor que reconstruye. Y es en este Dios, no en el Dios al que pretendí servir, sino en el Dios que me confrontó y sin embargo me acogió, que ahora pongo todo lo que